Hoy estaremos hablando sobre el uso de árboles para reducir la temperatura en nuestros hogares, ya que cuando venga el verano la temperatura va a estar bien caliente y nos estamos preparando, ¿verdad? Porque el cambio climático ha traído unos cambios bien drásticos. Y nosotros, una de las formas que nosotros tenemos que podemos prepararnos es sembrando vegetación que nos reduzca la temperatura. Los beneficios de los árboles en áreas urbanas, vamos a encontrar de que un árbol nos puede reducir la temperatura hasta 7 grados en nuestro hogar. O sea que si tenemos varios árboles en nuestro hogar podemos reducir la temperatura. ¿Por qué? Porque los árboles absorben parte de esa energía del sol y evita que se refleje y evita que la casa pues la reciba, ¿verdad? La residencia la reciba. Por lo tanto, es importante que nosotros pensemos en la utilización de árboles. Debemos considerar que es sumamente importante que estos árboles deben ser árboles pequeños y sembrarlos a una distancia que sea prudente de la residencia para que en caso de un huracán, en caso de una tormenta, pues que el árbol esté a una distancia que si el árbol por casualidad de la vida falla o se cae o el viento lo afecta, pues que no provoque daños a la estructura. Y por esto es que vamos a utilizar árboles de porte pequeño. Además de ser árboles de porte pequeño, debemos considerar de que estos árboles hay que darle mantenimiento. Es sumamente importante que le demos mantenimiento. O sea, dentro del mantenimiento que le podemos dar una poda de saneamiento, poda de jaleo de copa para reducir el efecto de vela de estos árboles. Árboles que podemos utilizar, le voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, actualmente en Puerto Rico está de moda utilizar un árbol que se conoce como Podocarpus. El podocarpo es un árbol introducido a Puerto Rico, es un árbol de crecimiento columnar, crece hacia arriba, o sea, es un árbol que se está utilizando mucho para hacer setos vivos, para hacer verjas con árboles. Y ese árbol tiene una hoja pequeña, una hoja que es caduca y esa hoja sucia poco, o sea, se cae, tira poca hoja. Eso es algo de lo que lo hace beneficioso. ¿Por qué? Porque este árbol de Podocarpus, él crece en forma vertical, tiene un crecimiento de ramas que no extienden mucho, la hoja es pequeña y es un árbol que no tira mucha hoja, por lo tanto no hay que estar recogiendo hojas en temporadas de hoja, por ejemplo, tradicionales que son por temperatura en Puerto Rico. El otro árbol que podemos utilizar es el árbol de roble amarillo. El roble amarillo, en Puerto Rico hay varios tipos de roble. El roble amarillo tiende a ser un roble, un árbol pequeño, el glomerata, ¿verdad? Que nosotros conocemos por glomerata, que es un árbol de porte mediano y con poda podemos mantenerlo en nuestra residencia y vamos a tener flores. Debemos considerar, sí, que cuando llega la temporada de florecida debemos tener cuidado de estar soplando para que no tengamos problemas con la temporada de hojas y de florecida del árbol. Podemos utilizar otro árbol que se conoce como de majagüilla, que es un árbol que lo podemos utilizar en áreas de costa, ¿verdad? Porque tolera bastante bien el salitre y dándole un mantenimiento adecuado, pues podemos utilizarlo en áreas cerca de costa. También en Puerto Rico, lo que se conoce como milto o café de la India, que es un arbusto. La diferencia entre un arbusto y un árbol es la altura. Si crece más de 13 pies y yo le puedo caminar por debajo, se considera un árbol. Si crece 13 pies o menos y yo no le puedo caminar por debajo y no tiene un tronco leñoso, pues entonces se considera un arbusto. Pues hay arbustos que cuando alcanzan su estado de madurez, ya han pasado varios años, hecho un tronco leñoso y nosotros podemos utilizarlos como árbol. Por ejemplo, en el caso del milto, café de la India, es un árbol que se puede utilizar en áreas urbanas con poco espacio y tras que florece es un árbol de porte pequeño. Está lo que se conoce como la astromelia, que es un arbusto que se utiliza mucho en Japón, en el área en Oriente, y ese árbol el arbusto de astromelia, que también se convierte en un árbol, es florecedor, es de porte pequeño y podemos utilizarlo como un árbol en nuestra residencia. ¿Por qué? Porque el crecimiento de él es ideal para áreas de poco espacio y nos da la versatilidad de que tiene flores. O sea, eso es bien importante. Florece, ocupa poco espacio, las ramas no son ramas, no es una copa bien abultada, sino que es una copa mediana y su crecimiento tiende a ser vertical también. Tenemos también el calistemón rojo, cepillo de botella, que también en Puerto Rico lo hay diferentes variedades de cepillo de botella. Hay cepillos de botella, tenemos que estar pendientes porque el cepillo de botella hay unos que crecen tipo llorón, hay otros que crecen un poco más vertical, debemos utilizar los que son verticales porque el que es tipo llorón, ese tipo de crecimiento es un crecimiento de las ramas colgantes, por lo tanto vamos a necesitar más espacio y eso es bien importante que lo conozcamos. También debemos considerar que ese tipo de árbol
florece y la flor, muchas de las personas pueden ser alérgicas al polen. Por lo tanto, si son personas que padecen de alergia, pues deben considerar ese tipo de árbol, no utilizarlo. El otro árbol que podemos utilizar es el árbol de malagueta. La malagueta en Puerto Rico es bien común, es medicinal, es un árbol de poco espacio. Y yo recuerdo que, por ejemplo, hace muchos años atrás, yo le recomendé al municipio de Caguas en unas áreas que sembrara malagueta. Y en Caguas ustedes lo pueden conseguir bastante, sembrado en las vías públicas. Y ese árbol es un árbol de crecimiento vertical, es un árbol de poco espacio, es un árbol que tiene una copa limpia, no tira mucha hoja, por lo tanto lo podemos utilizar en áreas calientes y es un árbol bien bonito y además es medicinal, o sea que también podemos considerar que sea un árbol medicinal. También otro árbol que podemos utilizar para sembrarlos en áreas de poco espacio es la bahuinia o árbol de mariposa. La bahuinia es un árbol que en Puerto Rico se conoce como orquídea de pobre. La bahuinia es su nombre, ¿verdad? Científico, y es un árbol que en Puerto Rico florece, tiene una semilla que parece es una bellota como si fuera una vaina como la del flamboyán, pero pequeña, que en Puerto Rico se utiliza para hacer artesanía y podemos utilizarlas en áreas de poco espacio. Espero que la información les sea de utilidad y prepárense para el calor, y una de las formas de prepararse es sembrando árboles en áreas para reducir el calor y la temperatura en la residencia.